Juliana siempre había soñado con ser juez. Desde pequeña, su familia le inculcó el amor por la justicia, por el equilibrio entre el bien y el mal. A los 30 años, había alcanzado su meta, era una juez con un futuro prometedor. Aquella mañana, el tribunal se encontraba en silencio, mientras Juliana leía el expediente del caso que tenía ante ella. Rubén Torres. Un hombre de 35 años, acusado por su novia, Carla Medina, de abuso físico y verbal. La joven había llegado al tribunal con moretones evidentes en su rostro y en sus brazos. La denuncia estaba llena de detalles desgarradores, gritos, empujones, insultos, puños, y mucha agresión física. Carla no podía presentar testigos que pudieran corroborar sus palabras, y Rubén, con su aire carismático y su sonrisa encantadora, negaba todas las acusaciones. Juliana observó a Rubén mientras él estaba sentado frente a ella, seguro de sí mismo, con una mirada fría pero seductora. Algo en ella le decía que un hombre tan guapo como Rubén y con esa mirada tan impactante no podía hacerle daño a una mujer. Juliana pensaba que la novia de Rubén estaba mintiendo, por lo que tomó la decisión de dejarlo en libertad. Se declara que el acusado no ha infringido los términos de la ley de forma suficiente para permanecer detenido, y por tanto, se le concede la libertad, dijo Juliana con voz firme. Carla, al escuchar la decisión, soltó un llanto desesperado. La joven se levantó, entre sollozos, y salió del tribunal, mientras Rubén la observaba con una mirada fría, casi calculadora. Los días siguientes fueron normales para Juliana, o al menos eso parecía. Sin embargo, Rubén no desapareció de su vida tan fácilmente. El hombre apareció en su oficina poco después de su liberación, buscando agradecerle por la oportunidad. Al principio, Juliana no le dio mucha importancia, pensó que era una simple cortesía de alguien que acababa de evitar ir a prisión. Pero Rubén, con su sonrisa encantadora y su mirada profunda, hizo que las cosas se sintieran diferentes. Gracias por creer en mí, su señoría, dijo Rubén, acercándose a su escritorio. La verdad siempre sale a la luz. Juliana sonrió. Algo en él despertaba una chispa que no podía ignorar. Durante días, Rubén siguió visitándola, le enviaba flores y detalles costosos, siempre con un gesto amable y seductor. Con el tiempo, Juliana comenzó a sentirse atraída por él. En sus conversaciones casuales, él parecía ser tan comprensivo, tan capaz de hacerla reír. Y aunque Juliana tenía sus dudas, pensaba que no había nada de malo en ser amables. Después de todo, era un hombre que había sido acusado, pero no condenado. Un día, Rubén la invitó a tomar un café después de su jornada laboral. Juliana aceptó sin pensarlo mucho. Durante ese encuentro, la conversación fluía con naturalidad, y Rubén, con sus palabras dulces y su carisma, parecía ser el hombre perfecto para acompañarla en su vida. A pesar de las advertencias de algunos colegas, Juliana no pudo evitar caer en la trampa que él había tendido. En menos de 6 meses, Juliana se encontraba diciéndose ante un altar, rodeada de amigos y familiares. No sabía cómo había llegado tan rápido a este punto. De repente, Rubén no era solo el acusado de un caso judicial, ahora era su esposo. Un hombre con quien había compartido risas, confidencias y promesas de amor eterno. La boda fue un evento elegante, como ella siempre había soñado, pero había algo en el aire que no la dejaba tranquila. Tal vez eran los susurros de sus amigas o las miradas preocupadas de su madre, pero Juliana estaba tan inmersa en la idea del amor perfecto que no quería ver lo que estaba justo frente a ella. Rubén había ganado una nueva batalla, esta vez sin necesidad de más manipulación. En las primeras semanas del matrimonio, todo parecía ir bien. Rubén, el hombre amable y comprensivo, se mostró atento y cariñoso. Juliana sentía que había tomado la decisión correcta. Pero con el paso del tiempo, pequeñas señales comenzaron a emerger. No eran grandes discusiones ni gritos, pero Rubén empezó a mostrar un control sutil sobre su vida. Hacía comentarios sobre sus amigas, sobre lo que debía vestir, y la presionaba para que no se dedicara más a su carrera de juez y menos a su vida personal. Pero Juliana justificaba todo. Es solo porque me quiere mucho, pensaba. El amor, según ella, debía ser exigente a veces.
Y aunque los pequeños momentos de incomodidad comenzaban a acumularse, Juliana prefería ignorarlos. Su amor por Rubén le parecía más fuerte que cualquier otra cosa. Sabía que en algún momento su relación sería perfecta. Pero no sabía que el verdadero Rubén apenas comenzaba a mostrar su rostro. La luna de miel había terminado y la rutina diaria se había instalado en el hogar de Juliana y Rubén. Al principio, la vida parecía ser perfecta. Rubén, con su sonrisa encantadora, seguía siendo cariñoso y atento, pero en las noches, algo cambiaba. Juliana no podía explicarlo, pero algo en su comportamiento había comenzado a molestarla. Las pequeñas bromas sobre su trabajo, sobre sus amigas, sobre la forma en que vestía, fueron convirtiéndose en algo más. Rubén comenzó a criticar la forma en que Juliana llevaba la casa, y luego, incluso sus decisiones profesionales. ¿Por qué no dejas eso de ser juez? ¿No sería mejor que te dedicaras a algo menos estresante? Podrías estar más tiempo en casa conmigo, dijo Rubén un día, mientras Juliana estaba terminando un informe judicial en la mesa del comedor. Juliana se sintió desconcertada. Él nunca antes había mostrado esa actitud. Había sido ella quien había sacrificado mucho de su vida personal para llegar tan lejos en su carrera, y ahora Rubén parecía querer que abandonara todo por él. Pero en lugar de confrontarlo, simplemente guardó silencio, pensando que tal vez era solo un mal día. Todo matrimonio tiene altibajos, se repetía a sí misma. Sin embargo, el comportamiento controlador de Rubén continuó, y cada vez se hizo más evidente. Durante una cena con amigos, Rubén interrumpió constantemente a Juliana, y sus bromas, que antes parecían inocentes, ahora se sentían crueles. La gente alrededor sonrió nerviosamente, pero Juliana no sabía qué hacer. ¿Acaso debía tomar sus bromas como una simple muestra de cariño? ¿O había algo más? Al principio, Juliana trató de justificar todo como cosas de pareja. Sin embargo, al final de cada noche, se sentía sola, incomprendida y algo vacía. El control de Rubén sobre Juliana fue creciendo de manera casi imperceptible, pero constante. Un día, Rubén le pidió que dejara de ver a sus amigos. No te hace falta esa gente, le dijo mientras la miraba fijamente, y Juliana, por alguna razón, cedió. Lo que parecía una pequeña sugerencia se convirtió en una regla no escrita. Ya no había tiempo para las salidas con amigas, ni para las reuniones con colegas. Rubén siempre tenía una excusa: no es bueno para ti. Estoy aquí para cuidarte, ¿no lo ves? Juliana comenzó a sentirse atrapada, pero justificaba sus sentimientos. Es solo que me ama demasiado, pensaba. Pero las noches se volvían más pesadas. Rubén, lejos de ser el hombre dulce y atento con el que se había casado, ahora mostraba su lado más oscuro. Ya no eran solo bromas, ahora eran comentarios hirientes sobre su físico, su carrera, su habilidad para manejar la casa. Y lo peor de todo, Juliana comenzaba a perder el contacto con el mundo que antes había conocido. La mujer fuerte que había sido se desvanecía lentamente. Una noche, durante una discusión sobre la forma en que Juliana había organizado una reunión de trabajo en su casa, Rubén levantó la voz. ¿Por qué no puedes hacer nada bien? Ni siquiera puedes organizar una simple reunión sin que todo salga mal, le gritó. Juliana, paralizada por la sorpresa y el miedo, trató de calmarlo, pero sus palabras fueron como dagas que se clavaban en su corazón. Lo siento, susurró ella, apenas audible, mientras se sentaba en el sofá, sintiendo que el control se estaba apoderando de ella de una manera aterradora. Una tarde calurosa, un día en el que todo parecía normal. Juliana había estado trabajando hasta tarde, como de costumbre, cuando Rubén llegó a casa después de un largo día de trabajo. Aquel día, la discusión había sido sobre un informe judicial que Juliana no había terminado a tiempo, algo completamente trivial, pero que Rubén no dudó en usar para atacarla. «Eres una incompetente», le gritó Rubén, empujándola levemente hacia atrás. «No puedes hacer nada bien. Eres un desastre». Juliana, sorprendida por la furia en su voz, intentó calmarlo. «Rubén, por favor, no es para tanto, es solo un informe. Puedo arreglarlo». Pero Rubén no se detuvo. En un momento de ira, la golpeó y la empujó contra la pared.
Juliana cayó al suelo, su cabeza golpeando la esquina de la mesa y perdió el conocimiento. Rubén se asustó y llamó la ambulancia. Juliana estuvo hospitalizada una semana debido al golpe tan fuerte que se dio, el dolor era intenso, pero más que el dolor físico, lo que le dolió fue darse cuenta de lo que acababa de suceder. Rubén nunca había sido violento de esa manera, al menos no de forma tan evidente. Juliana empezaba a entender que la exnovia de Rubén tenía razón en haberlo denunciado. Lo siento, no sé qué me pasó, murmuró Rubén, acercándose a ella en la camilla del hospital. Es que me haces perder la paciencia. Recuerda que no debes hablar con nadie de lo que pasó. El tiempo pasó, y Juliana intentó volver a la normalidad. Rubén seguía siendo cariñoso en ocasiones, pero el abuso físico, verbal y psicológico no paró. La manipulaba de maneras tan sutiles que Juliana se sentía incapaz de ver la verdad. Él la convenció de que no podía vivir sin él, de que ella era la culpable de todo. Una tarde, mientras Juliana trataba de trabajar en su escritorio, Rubén se acercó a ella, con una sonrisa en el rostro. Tú eres mía. Y me harás feliz. Ya lo verás, dijo, abrazándola por detrás. Juliana, aunque incómoda, se dejó abrazar. Es que te amo, pensó. Pero su amor por Rubén era una mentira. El verdadero amor no debía hacerle daño. El verdadero amor no debía hacerla sentir tan pequeña, tan impotente. Con el paso de los meses, el abuso de Rubén pasó de ser una sombra que acechaba la relación a una presencia constante que nunca se disipaba. Juliana comenzaba a sentir que ya no era la misma mujer que había sido antes de conocerlo. La mujer independiente y exitosa ahora se veía reflejada en los ojos de Rubén como una mujer débil, incapaz de tomar decisiones sin su aprobación. Y aunque a veces aún sentía el destello de su antiguo yo, Rubén lograba apagarlos rápidamente. Otra tarde, mientras Juliana estaba en la cocina preparando la cena, Rubén entró y la observó en silencio. Estaba acostumbrada a sus miradas despectivas, pero esa vez fue diferente. Estaba callado, observándola con una intensidad que la hizo sentirse incómoda. ¿Te has dado cuenta de que todo lo que haces está mal?, le dijo, con su tono sarcástico y veneno en cada palabra. Juliana, agotada y tratando de evitar la confrontación, intentó sonreír. Rubén. Solo estaba preparando la cena. No me hagas perder el tiempo, replicó él, acercándose a ella. Nada que tú hagas me satisface. ¿Sabes qué? Me das asco. Vete a comprar algo de comer que no sabes ni cocinar. Juliana en silencio fue a comprar algo de comer a un restaurante cercano. Mientras tanto Rubén se quedó en casa con Karen, la hija de Juliana, que tan solo tenía 17 años de edad y había llegado a pasar unos días con su madre. Juliana al regresar a casa notó que Rubén no estaba en el comedor y tampoco vio a su hija en la sala, cuando de repente Juliana escuchó unos gritos. ¡Auxilio, mamá! ¡Ayúdame! El corazón de Juliana latía rápidamente al escuchar a su hija gritar con desesperación. Juliana corrió, subió las escaleras, entró a la habitación de su hija, encontrando a Rubén encima de su hija abusando sexualmente de ella. Juliana rápidamente se lanzó en contra de Rubén para apartarlo de su hija, pero sus fuerzas eran inferiores a las de Rubén. Y antes de que Juliana pudiera hacerle algo, Rubén se levantó de un salto empujándola contra la pared con tanta fuerza que Juliana sintió el impacto en su espalda. El golpe la dejó atónita y sin aliento. Rubén salió corriendo de la casa, y la hija de Juliana levantó a su madre del suelo, pero ella no reaccionaba, llamó la ambulancia y se llevaron nuevamente a Juliana al hospital, donde duró días. La golpiza que le propinó Rubén era brutal. Un día Rubén se la ingenió y entró a escondidas a la habitación del hospital donde estaba Juliana, haciéndose pasar por un doctor. Rubén se le acercó lentamente con su rostro oscuro y lleno de ira. «Eres mía», murmuró, sus ojos llenos de furia. «Nunca te voy a dejar». En un arrebato de rabia, intentó golpearla nuevamente, pero Juliana, con las pocas fuerzas que le quedaban, lo empujó hacia atrás. «Ya basta. No voy a permitir que me sigas maltratando». Sin embargo, Rubén no se detuvo. Sus ojos brillaron con odio. «Eres mía. Nunca podrás irte», dijo, con su voz temblorosa de furia.
Juliana gritó, alertando a los médicos y enfermeras. Esa noche, finalmente las autoridades lograron capturar a Rubén. Al pasar los días Juliana no mejoraba, después de un mes falleció. El juicio contra Rubén comenzó semanas después de la muerte de Juliana. Sin embargo, a medida que el juicio avanzaba, las deficiencias del sistema judicial otra vez se hicieron evidentes. Rubén, con sus recursos y su capacidad para manipular a las personas, parecía haber encontrado una forma de eludir la justicia. Los abogados de Rubén presentaron pruebas manipuladas, testimonios falsos. El sistema estaba diseñado para proteger a los culpables, no a las víctimas. Pero Karen, la hija de Juliana y sus familiares, no se dieron por vencidos. A pesar de la frustración, continuaron luchando. Sabían que Rubén no debía salir impune y que su historia debía ser contada para que otras mujeres pudieran evitar lo mismo. Al final del juicio, Rubén fue condenado, pero las cicatrices emocionales seguían presentes. La justicia tardó, pero finalmente Rubén fue condenado, y aunque no pudo borrar el daño que había hecho, su familia pudo al menos encontrar algo de paz. La historia de Juliana, como tantas otras, demuestra que a pesar de los vacíos legales y de la corrupción en algunos sistemas, siempre hay un camino hacia la sanación. Cada caso es una tragedia que deja una huella imborrable en las familias y comunidades. Combatir esta violencia contra la mujer requiere una transformación profunda en nuestras estructuras sociales, educativas y judiciales, donde se valore la dignidad y los derechos de las mujeres y se actúe con firmeza para erradicar todas las formas de violencia que enfrentan. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte mis próximos videos. Me encantaría leer tus comentarios y saber qué piensas. Tu apoyo es muy importante para seguir creando contenido. Y gracias por ser parte de esta comunidad.